Hoy quiero mostrarte este producto que si tenés pensado modernizar la radio de tu vehículo con algo práctico que te permite el acceso a tu teléfono y comparable a las pantallas de los autos de alta gama, el CarPurRide es lo que estás buscando. Se trata de una pantalla que, bueno, viene en varios tamaños. Yo tengo la de 7 pulgadas y también viene en 12 y 9 pulgadas. Esta pantalla puede instalarse mediante unos soportes que ya vienen con el producto en cualquier coche en cuestión de minutos. Podés ponerla en la parte superior del tablero por medio de una plataforma plana de soporte con sus respectivas pegatinas o pegarla en el parabrisas mediante una ventosa con este soporte articulado y extensible. Bueno, yo te recomiendo que lo pongas en algún lugar que no entorpezca la visión. Además que si lo pones en algún lugar que esté a la altura de tu vista, seguro te pueden hacer la multa. Esto está práctico porque podés sacarlo del vehículo, ponerlo en otro vehículo o en caso de que vayas a algún lugar que sea medio peligroso, que esté poblado de aquellos amigos de lo ajeno, lo podés sacar y llevártelo porque es portátil. La alimentación es a 12 voltios por medio de un cable que también viene incluido, que se coloca en el encendedor del vehículo, no trae baterías. Esta pantalla multifunción te permite vincular tu teléfono en varias formas. La tradicional por medio del cable a través de una entrada de USB, pero también por Bluetooth o Wi-Fi en forma inalámbrica y acceder a las aplicaciones que tenés en el móvil. Ya lo vamos a ver ahora enseguida eso. Incluso podés ponerlo en modo espejo para que se vea la pantalla de tu propio celular ahí mismo. Viene preparado para teléfonos iPhone y Android. La pantalla es táctil, el gabinete es de color negro muy fino en su formato. Por el frente, en la parte inferior, tenés los botones de Home, activar y desactivar el micrófono y control de volumen. En el costado izquierdo está el ingreso de la alimentación, hay una conexión de USB, una salida auxiliar, una entrada para una cámara, ranura para memoria externa y entrada de micrófono auxiliar. En la parte superior está el botón de encendido y en la parte posterior se puede ver el parlante del amplificador que tiene incluido y el lugar para el anclaje al soporte. Cuando conectamos tenemos los accesos directos a la pantalla y para comenzar lo primero que tenemos que hacer es ir a la sección ajustes, a cambiar el idioma, por ejemplo, ponemos español y ahora lo siguiente es vincular el teléfono a la pantalla. Mi celular es un Xiaomi Redmi Note 9 Pro con Android y yo no quiero andar poniendo cables que anden colgando por ahí en el auto, así que lo voy a vincular en forma inalámbrica. Para esto lo que hacemos es buscar en el móvil una red que genera el propio CarPurRide, que la vamos a encontrar enseguida. Se identifica como CarPurRide y un número. Le damos conectar, la contraseña es 8 veces el número 6. Conectamos y luego tocamos el acceso que dice a auto. En este caso, porque tenemos es Android Auto. Si tenés un iPhone, tenés que ir a ePlay. Una vez que estamos ahí, activamos el Bluetooth, damos el permiso en el celular y queda vinculado. Nos van a aparecer ahí mismo donde dice a auto las aplicaciones de nuestro móvil en la pantalla. Por ejemplo, el GPS, YouTube Música, teléfono, mensajes, varias aplicaciones. El WhatsApp también. La propia pantalla incorpora, como te dije antes, un amplificador, pero es un amplificador de baja potencia, de 2 watts, pero tiene la ventaja de que puede conectarse al equipo de radio que tengas en tu vehículo. Trae un cable para eso, para conectarlo de la pantalla hasta la radio tuya, pero también
tiene otras maneras de conectarse sin cables, que realmente a mí me gustó muchísimo porque es una forma muy novedosa de vincular la pantalla a la radio misma del coche. Eso se hace a través de un transmisor de frecuencia modulada que trae la propia pantalla. A ese transmisor lo ajustás en una frecuencia libre de FM, te vas a la radio del auto, pones esa frecuencia y vas a escuchar todo lo que se genere en la pantalla, lo vas a escuchar por los parlantes de la radio. Es muy, muy cómodo, aparte sin cables, como te dije, una joyita, muy, muy cómodo. Posee además un dispositivo ecualizador para mejorar el sonido, acá lo podés ver. Si tenés música en el celular o tenés algún pendrive, lo podés conectar en la ranura de pendrive o también en la ranura para colocar memorias. Ves, acá podés modificar el sonido a través del ecualizador. Para poner el celular en modo espejo, en la pantalla va a aparecer tu propio celular. No te queda otra que poner el cable de USB del cargador del móvil a la entrada de USB de la pantalla. Y también tenés que descargar la aplicación AutoLink Pro. Eso si tenés un celular Android. Si tenés un iPhone, lo podés hacer en forma inalámbrica. En el manual está muy bien explicado, es muy amigable y si bien el manual está solamente en inglés, es muy intuitivo y vas a poder configurarlo en unos momentos. El asistente de Google te permite usar el teléfono en modo manos libres, ya que trae un micrófono incorporado para poder hacer búsquedas en el GPS o hacer llamadas, atenderlas, mensajes, todo sin descuidar la atención de la ruta. Asimismo, si querés, también tiene una conexión para agregarle un micrófono externo. Otra cosa que podés optar es la posibilidad de agregarle como accesorio, en este caso no me vino incluido, es una cámara. Vos conectás en el costado izquierdo la cámara y si tu vehículo no tiene cámara trasera, podés instalarla. Ya ves que es muy, muy completito. Creo que si tenés idea de modernizar el vehículo, agregarle el Carpool Ride de 7 pulgadas es una excelente opción. Además, como te dije, es portátil. Si cambias el vehículo lo podés sacar y colocar en el otro. Acá te muestro cómo lo he colocado yo en el vehículo mío. En la descripción del video tenés un link de compra con un cupón del 15% de descuento, por si te interesa adquirir el producto. Carpool Ride es una de las marcas líderes en pantallas multifunción para automóviles. Espero que te sirva esta reseña, le pongas el like al video y te suscribas al canal picando la campanita para recibir las notificaciones cuando suba nuevo material. Gracias por ver el video. Chau, que Dios los bendiga.